Saludos, estimados hermanos, espero que estén todos bien. Una vez con ustedes para compartirles una reflexión acerca de nuestra fe cristiana católica. En esta ocasión terminarles el tema de la Santísima Eucaristía que les quedé debiendo. Recuerdan que en el video anterior les hablé acerca de el Santísimo Cuerpo, Sangre de nuestro Señor Jesucristo en motivo de la fiesta del Corpus Christi. Y en aquella ocasión les hablé acerca de que cómo Jesús en el capítulo 6 de San Juan anunció el sacramento de la Eucaristía, cuando dijo que teníamos que comer su carne y beber su sangre, ¿no? Y luego hablamos también de cuando lo instituyó, que aparece en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ya que San Juan no lo recoge, pero habla desde el lavatorio de los pies. Y también hablamos acerca de cómo la iglesia primitiva, tomando las consideraciones de San Pablo, que decía que había que revisar bien cómo estábamos recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor, porque podíamos comer nuestra condenación. Entonces ahí lo que vimos fue un sustento bíblico del sacramento de la Eucaristía. Yo quedé en que les iba a compartir la parte operativa del sacramento de la Eucaristía, es decir, cómo opera en nuestra alma. Es bien importante mirar esto porque, claro, la Eucaristía, durante la misa hay un sacrificio y es algo muy importante, muy solemne, pero al final de todo tiene mayor importancia cómo opera el sacramento de la Eucaristía en el alma. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque si no fuera operativo sería un adorno, sino que estuviera ahí, pues no. O sea, lo importante es llegar a comerlo, como dijo Jesús. El que coma de mi carne y beba de mi sangre tiene vida eterna. Entonces vamos a compartir un poquito aquí acerca de cómo opera el sacramento, pero también un poquito con una mirada en el contexto de la Eucaristía, es decir, la relación que tiene con los demás sacramentos, porque como vamos a ver, tiene relación con los demás sacramentos. Y todos los demás sacramentos tienen la misma misión de la Eucaristía, buscar nuestra santidad, nuestra santificación. Y pues tenemos que comprender aquí que el fin de nuestra vida cristiana es la glorificación de Dios. Eso no podemos nunca de perderlo de vista. Ese es el fin de la vida cristiana, que nosotros glorifiquemos a Dios. Pero para poder hacerlo de la mejor manera tenemos que buscar la santidad. Porque en la medida en que yo me hago más santo, es decir, me perfecciono en las virtudes, entonces me capacito mejor para glorificar de una mejor manera a Dios. Es decir, que renunciar a la santidad es renunciar a glorificar a Dios de una manera más alta, más excelsa. Y cuando yo quiero ser santo, estoy diciendo que me quiero preparar mejor y que el Señor me vaya sanando y transformando para glorificarlo de la mejor manera, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, les decía, hay 3 medios fundamentales para alcanzar la santidad. La santidad debe convertirse para nosotros como una obsesión, porque con ello yo glorifico a Dios. Es la voluntad de Dios. Decía el Antiguo Testamento, el Señor dijo, sean santos porque yo, su Dios, soy santo. Y Cristo dice en el Evangelio, utilizando una palabra sinónima, dice, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, nos decía en el Sermón de la Montaña, capítulo 5 de Mateo. Entonces, la santidad es fundamental. Y hay 3 medios fundamentales para alcanzar la santidad. El primer medio es la vida de oración. Tenemos que desarrollar una vida de oración profunda. La persona que no tiene una opción por la oración seria no jamás podrá santificarse y jamás podrá glorificar a Dios como Él merece ser glorificado, que aquí es lo más importante. Y luego el segundo medio, después de la oración, es la práctica de las virtudes, especialmente la virtud de la caridad. Es decir, todas las virtudes yo tengo que practicarlas informadas siempre con la caridad. Todo debo hacerlo por amor, ¿no? La virtud de la caridad es la más importante de todas, es la reina de todas las virtudes. Entonces hay que aprender a desarrollar las virtudes, la práctica de las virtudes es el segundo medio para alcanzar la santidad, la perfección cristiana, que es sinónimo, ¿no?
Y el otro medio es una recepción adecuada de los sacramentos, en el cual está la Eucaristía, donde vamos a llegar al final de la catequesis. Pero aquí hay un punto que yo quiero recalcar, que cuando hablamos de santidad y de vida cristiana, necesariamente tenemos que hablar de un término que muy poco se habla hoy en la iglesia y que se ha ido cada día más en el transcurso de los años olvidando y dándole poca importancia. Sin embargo, es para Dios lo más importante. Hay un término que conocemos en la iglesia que se llama la gracia santificante. La gracia santificante es importante porque lo que yo voy a santificar a través de la oración, a través de la práctica de virtud y los sacramentos, es la gracia santificante que Dios me dio en el bautismo. Es la que voy a desarrollar, es la que voy a hacer crecer, ¿verdad? La gracia santificante apareció en nuestra vida la primera vez cuando nos bautizaron. El día de nuestro bautismo nosotros recibimos la gracia santificante en lugar del pecado original. Cuando nacimos teníamos el pecado original, con el bautismo se nos borró el pecado original y en el lugar de ese sello, el pecado original era un sello que traíamos como herencia de Adán y Eva. Se quitó y se puso la gracia santificante, que es precisamente el opuesto al sello del pecado original. El pecado original nos tenía en enemistad con Dios, lejos de la santidad, de la amistad. La palabra gracia significa amistad y santificante es una amistad que me tiene que llevar a la santidad, es decir, es algo progresivo que tengo que desarrollar. Gracia santificante, ¿verdad? Y allí recibí yo por primera vez la gracia. Y debemos comprender que la gracia santificante es como, yo lo comparo como la sangre en el sistema circulatorio, ¿no? Ella circula por todas las venas, arterias, por el corazón, que es bombeada por el corazón y así, ¿verdad? Ella es lo que le da vida al sistema circulatorio. Si no hay sangre, se muere el sistema circulatorio. O si se enferma con las enfermedades distintas que tenemos en la sangre, también se deteriora el sistema circulatorio. Pasa lo mismo, la gracia santificante puede destruirse por el pecado mortal, o puede enfermarse, o puede lesionarse a través de los pecados veniales deliberados. También yo miro esto de la gracia santificante como el aceite de los aceites de motor del carro, ¿no? O de la transmisión. Ellos son los que hacen que el carro funcione bien, sin fricción, ¿verdad? Ausencia de aceite, pues el motor se puede quemar. O ahora sí es moderno, en la transmisión ahora se bloquean, ¿no? Para que no se dañen, se bloquean. Entonces es como, la gracia santificante es todo lo que está recorriendo. La vida de oración, cuando yo oro, yo la hago circular, yo la hago crecer. Cuando practico las virtudes, yo la hago crecer, la hago circular. Cuando yo recibo los sacramentos, pues yo la hago circular. Eso es fundamental. Aquí tenemos que tener en cuenta y darle importancia a la gracia santificante. Porque sin gracia santificante no podemos hablar de la Eucaristía, ¿verdad? Y como le decía, vamos a ver ahora aquí, la recibimos, como le decía, la primera vez en el sacramento del bautismo. Y vamos a ver aquí los 7 sacramentos. Dejemos, digamos, para otra ocasión hablar de la oración y de la práctica de las virtudes. Enfoquémonos un poquito ahí sencillamente acerca de los sacramentos, ¿no? Los sacramentos, como ustedes saben, son 7, ¿no? Los 3 sacramentos de iniciación, hay algunas divisiones entre ellas, ¿no? O clasificaciones. La primera es los sacramentos de iniciación, que son bautismo, confirmación y Eucaristía. Son de iniciación, que inician la vida cristiana, especialmente el bautismo. El bautismo es el que me abre la puerta a la vida de Dios, a la vida auténtica cristiana, a la vida de la gracia santificante. Y yo puedo tener opción a todo lo demás, si no, no, ¿verdad? Luego están los sacramentos de curación, que es el sacramento de la penitencia o confesión, como llamamos, o perdón de los pecados, y el sacramento de la unción de los enfermos. Y están luego los sacramentos de servicio, que son el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden, a lo que llamamos sacerdote, ¿no? Realmente el sacramento se llama el sacramento del orden ministerial. Entonces, esas son las 3 divisiones fundamentales: de iniciación, de sanación y de servicio. Hay otras divisiones entre ellos que son los que imprimen carácter y los que no. Los que imprimen carácter son los que recibimos una sola vez en la vida, que es el bautismo, la confirmación y el sacramento del orden.
Los otros que podemos repetir, como la confesión, la Eucaristía, la unción de la enferma y el matrimonio, no reimprimen carácter, ¿no? Nos vamos a explicar aquí, porque estamos haciendo una clasificación sencilla, no vamos a explicar qué significa carácter acá. Bueno, el matrimonio lo podemos recibir 2 veces si se muere el cónyuge, ¿no? Así que es una opción que lo puede recibir 1, 2, 3 veces. Hay gente que se ha casado 3 veces por la iglesia cuando se muere su cónyuge. Conozco el caso. Y la otra división es, que es la donde yo quiero que hagamos énfasis, es la que conocemos como sacramentos de vivos o de muertos. Aquí la palabra vivo o muerto se refiere muerto a la gracia santificante de la que estamos hablando. O vivos con la gracia y muertos sin la gracia. Es decir, que cuando una persona vive en pecado mortal, destruyó la gracia que Dios dio en el bautismo y tiene que ser restituida. Entonces, los sacramentos para muertos son el bautismo, porque la persona está en pecado original, y si fue bautizado en un adulto tenía todos los pecados actuales también. Entonces, ese sacramento del bautismo es para muertos, así, para resucitarlo, pues. El sacramento para muertos también es son los de sanación. La confesión, si la persona está en pecado mortal, y la unción de los enfermos también, si la persona está enfermo y se confiesa, también recibe no solo el perdón de los pecados, puede recibir, si es la voluntad de Dios, la sanación de su cuerpo. Y los sacramentos para vivos son los otros 4, son la Eucaristía, es decir, yo tengo que estar en gracia de Dios, tengo que tener la gracia santificante, tengo que estar vivo en la vida de la gracia para poder recibir la Eucaristía, para recibir el sacramento del matrimonio también, para recibir el sacramento del orden también, el sacerdote tiene que estar en gracia, y para recibir la confirmación también tengo que estar en gracia de Dios, ¿verdad? Entonces son sacramentos para vivos y son sacramentos para muertos. Según el sacramento, la gracia santificante adquiere un nombre según lo que quiere hacer el Señor. Por ejemplo, en el sacramento del bautismo, la gracia santificante se conoce como la gracia regenerativa. Dios está volviendo a generar la vida en el hombre, la vida sobrenatural que perdió por el pecado original. El hombre, a nivel del hombre, ¿no? Entonces, regenerativa se llama la gracia santificante que produce el bautismo, se llama regenerativa. La confirmación, que es la plenitud del bautismo, es la gracia corroborativa, de ahí viene la palabra corroborar. O sea, el niño que fue bautizado pequeñito, a los 15 años tiene la opción de decir, sí, acepto esta fe, y la confirma, la corrobora. Entonces se llama confirmación. Está confiando la fe que le dieron sus padres en el bautismo. El sacramento del perdón de los pecados confiere la gracia santificante sanativa, porque sana del pecado, del alma. La gracia de la unción de enfermos es la sanativa plena, porque sana no solo el alma, sino que está buscando también la sanación del cuerpo. La gracia del matrimonio se llama gracia santificante conyugal, porque está buscando la bendición, la unión de la pareja. De hecho, es el único sacramento que se recibe en pareja. Al mismo tiempo lo reciben a 2 personas. El sacramento del matrimonio, la gracia santificante conyugal. Y el sacerdocio, el sacerdote, el sacramento del orden, confiere la gracia santificante consagrante, porque el sacerdote vive y existe para la Eucaristía y para la confesión y los demás sacramentos. Entonces, todos ellos están unidos, buscan todos santificarme. Y el sacramento de la Eucaristía es el único que recibe doble gracia, produce doble gracia, la gracia nutritiva y la gracia unitiva. Por eso el sacramento de la Eucaristía es el más excelso de todos, es el más digno. Aunque según la necesidad puede ser que en un momento, por ejemplo, si la persona no está bautizada, tiene el pecado original, el más importante para él es el bautismo. Si la persona está en pecado mortal, el más importante sin duda es el sacramento de la penitencia, confesarse. Si se quieren casar por la iglesia, si se quieren casar a vivir juntos y no quieren vivir en pecado mortal, pues el más importante en ese momento es el sacramento del matrimonio, ¿eh? Dependiendo del caso, esos sacramentos de la circunstancia en que esté la persona, esos sacramentos se convierten muy importantes. Pero en dignidad, el más excelso es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es el único sacramento donde Jesús está presente realmente vivo.
sustancialmente. Los otros sacramentos Jesús actúa accidentalmente, o sea, son como canales, son canales de la gracia, pero no está Jesús ahí presente, vivo sustancialmente. En el sacramento de la Eucaristía está Jesús presente, por eso es el origen, que es Dios, es el medio y también es el fin de la vida cristiana, la misma Eucaristía, o sea, es origen, fin y medio, medio y fin, ¿verdad? Y por eso confiere doble gracia, que es donde quiero llegar ahora, ¿no? El sacramento de la Eucaristía confiere la gracia de nutritiva y unitiva. ¿Eso cómo es? Por eso es tan importante, si Jesús está en la Eucaristía y es el más excelso de los sacramentos, es importante cómo yo me preparo para ir a la misa. Lo más importante es cómo yo me preparo. La Virgen María en Medjugorje ha dicho que debemos orar por lo menos 15 minutos antes. Cuando uno llega a la iglesia, orar 15 minutos antes que comience la misa para poder entenderla y vivirla. Si no, no la entendemos. Prepararnos 15 minutos, pero uno llega a la iglesia y todo el mundo está hablando. Y que el IVA a veces es un escándalo. Y el Santísimo está en el sagrario y la gente no habla con el Señor. No se preparan, están hablando y a veces alzan la voz y están hablando como si estuvieran en el parque, en la casa, como si nada. Cuando la norma dice que cuando uno llega a la iglesia y está el Santísimo en el sagrario, nadie puede estar hablando. Si tiene algo que decir, hablar, paren y sálganse. O si es algo pues rapidito, urgente, bajito, en voz baja, algo que tenga que ver pues con la misma celebración, ¿verdad? Una indicación que tenga que darle a alguien, a un hermano, mira, la lectura, te toca tal lectura, sencillo. Lo demás, si tienes que hablar algo que no tiene que ver con la iglesia, espera, tienes toda la vida para hablar, no. Es increíble, es sofocante a veces ir a la iglesia. Y se ha perdido, y nadie dice nada. Hay que prepararse por lo menos 15 minutos. Luego, cuando uno comienza la misa, miren que es sumamente importante esto de prepararse, de estar en gracia, porque hay gente que piensa que no, que yo puedo salvarme de cualquier manera. Volviendo a lo de la gracia santificante, ¿no? Y se me estaba pasando un poquito esto. La manera en que Dios está buscando mi santidad es a través de la gracia santificante. La gracia santificante es como la sangre de Dios infundida en el alma, espiritualmente hablando, es una comparación, ¿no? Y la salvación, la santificación viene a través de la gracia. Sin gracia no hay santificación. No podemos hablar de vida cristiana. Y aunque hay gente que no le gusta, y aunque hoy en día están diciendo en la iglesia un montón de cosas, que todo el mundo puede comulgar así como esté, no es correcto. No podemos cambiar 2000 años de enseñanza en la iglesia católica. ¿Ah? Que pueden comulgar los que están divorciados y vueltos a casar. No, eso no se puede. Porque no tienen la gracia. Porque la gracia santificante que uno recibe cuando comulga, nutritiva y unitiva, supone una gracia. Mira que nutritiva, bueno, si un niño necesita nutrirse, un bebé, tú le das la mamadera, tú das la leche o el seno materno para que el niño se nutra. Tiene que estar vivo, el niño tiene que estar vivo. Pero si el niño está muerto y tú le vas a dar la mamadera, no les alimenten nada la comida porque ya murió, no le nutre. Pasa lo mismo. La gracia santificante que tú recibes en la Eucaristía, nutritiva y unitiva, supone que está en gracia. Porque esa gracia lo que va a hacer es que va a unirse a esa y la nutre y la hace crecer. ¿Verdad? Este es el sacramento de la teología de los sacramentos. La teología de los sacramentos y de la gracia santificante. Pero hoy día nosotros queremos vivir nuestra fe como nos da la gana, como querer, no importa cómo esté, y hoy día hasta le está dando la comunión hasta a los homosexuales que viven en fornicación antinatural, porque ni siquiera a los cristianos que viven en fornicación, que no sean casados por la iglesia, se les puede dar la comunión, porque no tienen la gracia. Entonces, cuando yo comulgo en pecado, que no tengo la gracia santificante, esa gracia se pierde. Y por eso que San Pablo dice, fíjese cómo comulgue, pues estás comiendo tu condenación. Porque espiritualmente tú estás muerto, entonces se pierde eso. Así como si el niño está muerto, la leche se pierde, no lo nutre. Es lo mismo. Entonces, pero la fornicación del homosexual es antinatural, o sea, es como un doble desorden, ¿no?
Entonces se la están dando por allá en Estados Unidos, en Argentina, en Bélgica, los obispos le están dando en Alemania la comunión a los homosexuales que viven su práctica homosexual, o sea, que están en fornicación homosexual, porque hay una fornicación heterosexual. Entonces, hoy día todo el mundo hace lo que le da la gana, y no es así. Y cuando moramos le vamos a dar cuenta a Dios, porque no es así, ¿verdad? ¿Saben qué? Dios quiere tener una relación con nosotros seria, un compromiso serio, formal, y eso es estar en gracia. Pues la gente no quiere. Quiere tener una relación con Dios informal, como a mí me da la gana. Eso es como cuando era antes, ¿no? Ojalá volviéramos algún día a esa época, que el novio iba a la casa y le daba permiso el papá para que fuera a visitar a la novia a la casa, y le daba permiso para visitarla. Y llega el momento que le pedía la mano y hacía una relación formal. Mire, yo le vengo a pedir la mano de su hija. Es algo serio, es algo formal. ¿Sí me explico? Es un compromiso que el novio adquiere, no solo con la novia, con la familia de la novia. Antes era así. Ahora los papás no defienden a su hija, no protegen a su hija, ni siquiera saben si está saliendo con alguien o si se está acostando con alguien. Eso le hemos traspolado a la relación con Dios, como sea. Relaciono con Dios como sea. La relación con Dios tiene que ser un compromiso serio. Un compromiso serio, un compromiso formal. Y eso se adquiere a través de la gracia santificante. Tengo que estar en gracia, sí. Tengo que tomar a Dios en serio porque Él me tomó en serio a mí. Yo tengo que tomarlo en serio. Y debo darle importancia a eso para tener acceso a la Eucaristía. Entonces, miren, si esto era bien serio, que en la iglesia primitiva, cuando los catecúmenos eran los que no estaban bautizados y que ellos estaban en formación y que antes se bautizaba solamente para Pascua, ¿no? Ellos estaban recibiendo la catequesis para luego ser bautizados y recibir la gracia santificante. Los cristianos de la iglesia primitiva lo tenían clarito. Ellos iban a la misa y cuando iban a la misa estaban solo en las dos primeras liturgias, que es la liturgia penitencial y luego la liturgia de la palabra. Cuando se terminaba la liturgia de la palabra, que eran las lecturas del Evangelio, primera lectura del Salmo y la homilía del Padre, cuando eso se terminaba, los catecúmenos, o sea, los que no estaban bautizados, salían del templo, porque iban a comenzar la liturgia eucarística. Y la oración eucarística era para los que estaban en gracia de Dios. Miren si esto era importante. Es un compromiso serio con Dios. Ellos no podían participar, porque todavía no formaban parte formalmente con el cuerpo de Cristo, místico de Cristo. Entonces, ahí solamente, en la liturgia eucarística, participaban solamente los que estaban en gracia de Dios. Ahora, no importa. Y a veces el cura ni siquiera sabe si el que está comulgando está en gracia de Dios. Tenemos tanto que hacer en nuestra iglesia. Volver a nuestro inicio, ¿no? Y miren, la liturgia eucarística es la plenitud de la misa. Cuando se consagra el cuerpo y la sangre de Cristo, que se produce el famoso fenómeno de la transustanciación, que lo que cambia en el pan y el vino es la sustancia. Aunque aparentemente tú ves el pan y el vino, ya no es pan y vino. Por eso hay milagros eucarísticos para demostrar. Jesús lo ha hecho para demostrar que es así, como el anciano y otros milagros, ¿no? Es el cuerpo y la sangre de Cristo. En ese momento, la atención de toda la asamblea tiene que dirigirse hacia el altar. Y ya no puede estar uno hablando con nadie, ni distrayéndose en nada, ni pensando en nada. Realmente cuando se consagra, Jesús baja del cielo a la tierra. Y la norma litúrgica, el misal romano dice que tenemos que hacer doble genuflexión. Doble genuflexión. Los dos reyes tienen que doblarse. Porque en ese momento está bajando Dios del cielo a la tierra. Yo me preguntaría, hay gente que no se quiere arrodillar. Y hay grupos por ahí, grupos cristianos católicos que dicen que no se arrodillan. Y yo me pregunto, si Jesús apareciera en ese momento, se transformara el Jesús sacramental en Jesús hipostático, que tiene cuerpo, que tiene manos, que tiene ojos, ¿qué haría? ¿No caeríamos de rodillas? Por eso es que los ateos no creen, porque ellos ven el comportamiento que tenemos con la Eucaristía. En España hay un filósofo, se llama Perico, que él dice que él no cree en Dios y ni cree en la Eucaristía. ¿Y saben por qué dice que no cree? Porque ve el trato que le damos a Jesús sacramentado, la indelicadeza con que le tratamos.
Él dice, si Jesús estuviera ahí, si ustedes creyeran, ustedes estarían de rodillas siempre. Entonces tenemos que llevar nuestra atención totalmente hacia el altar y adorarlo. Bueno, y el Papa Benedicto en su libro de la Eucaristía, cuando era Papa, autorizó que uno puede quedarse de rodillas no solo en la consagración, sino seguir de rodillas hasta la segunda elevación, cuando dice, por Cristo, con Él y en Él. Que dicho ese paso, eso por Cristo, con Él, esa oración es solamente sacerdotal, solo la hace el ministro, el pueblo tiene que solamente asentir al final con el amén, ¿no? Pero quiero decir que tenemos que estar atraídos, absorbidos hacia el altar, porque ahí está Dios. Hay una diferencia muy grande en la misa, antes de la consagración y después de la consagración. No se puede comparar. Hay gente que no se da cuenta de eso, que no siente eso, que no vive eso. Por eso hay que arrodillarse. Y luego viene la segunda parte de la liturgia eucarística, que es la fracción del pan. Bueno, ahí está la paz, ¿no? Que antes de la fracción del pan, la paz, que el signo de paz en la misa es un acto simbólico. No es saludar a la persona, que hace a rato que no la veo. Es un acto simbólico que yo, para la persona que solo a la que tengo al lado, le hago un acto de paz, porque con eso estoy diciendo que yo estoy en paz con todas las personas, que no tengo resentimiento con nadie. Es un acto simbólico, inclusive, que se puede omitir. Pero es otro problema que hay en la iglesia, que todo el mundo se abraza y se van por allá y cogen por allá. Perdonen, y a veces hasta el sacerdote se baja del altar y no debe hacerlo. Porque él no puede abandonar el presbiterio, porque ahí está Jesús sacramentado. No lo puede dejar solo, no lo debe dejar solo, y lo hace. Es un error, estamos destruyendo la liturgia. El sacerdote tiene que estar ahí con el Señor, y todos los fieles atentos al Señor, que no distraiga el saludo de paz. Y también cuando viene ya la fracción del pan, que es cuando uno va a comulgar, no es obligatorio arrodillarse cuando el Padre dice, he aquí el Cordero de Dios, porque es el momento, Dios no te está invitando a adorarlo en ese momento como en la consagración, sino a comerlo. Tú tienes que ir con mucha devoción, con mucho recogimiento a recibirlo. Cuando llegas allá, sería bueno que te pusieras de rodillas. Y yo estoy de acuerdo con que la Eucaristía debe ser de rodillas y en la mano. Porque en cada partícula está Jesús. Y ya está demostrado, porque la gente no hace caso, que cada vez que se da la Eucaristía en la mano, hay una pequeña partícula que se va. Y a Dios le vamos a dar cuenta el día que nos moramos, porque hay gente que no quiere hacer caso. Pero está demostrado con experimentos que se han hecho que en cada vez que se da la Eucaristía en la mano, queda una partícula, por lo menos una o dos. Uno debe ir lo más concentrado posible. Yo cuando voy a comulgar, yo voy rezando el Ave María y voy intercambiándolo con una ejaculatoria a Jesús sacramentado. No voy pensando en otra cosa, porque voy a recibir al Rey de Reyes, es el encuentro más grande que hay. Y uno debe recibirlo siempre en la boca, así debe ser. Aunque la iglesia da la opción de la mano, yo personalmente pues pienso que debe ser en la boca. Bueno, también lo dijo Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Y entre ella y entre otros santos. Entonces, recibir a Jesús, cuando uno lo recibe, ahí recibe la gracia nutritiva y unitiva. Allí Jesús, oye lo que te digo, que es Dios, en ese momento cuando entra en ti, se convierte en una gracia. Ojo, se convierte en una gracia para que te va a nutrir. Esto que estoy diciendo no son inventos míos, esto lo enseña la iglesia. De Dios sacramental se transforma en una gracia que se llama gracia nutritiva y comienza a nutrir tu alma a través de más gracia santificante. La nutre, se multiplica la gracia santificante en ti y eso te lleva a unirte a Dios. Por eso es que uno siente paz, siente gozo, siente amor, pues si vivimos la misa, ¿no? Y lo que se recomienda es que uno por lo menos esté otros 15 minutos más después de comulgar. Lamentablemente no nos dan casi la opción en la iglesia, pero sería lo ideal, ¿verdad? Santa Teresa decía que por lo menos media hora, ya se quedaba media hora siempre. Bueno, y aquí le doy un consejo espiritual, ¿no? Ya que en la iglesia nos da la opción, te doy aquí que eso yo lo hago desde que comencé en los caminos de Dios. Cuando llega la hora de la comunión, párate de primerito y ve de primerito a comulgar. Porque si la fila diera 10 minutos o 10 minutos, en vez de estar tú en la fila, si fuiste primerito, estás de rodillas adorando al Señor. Y estás allí dejando que Dios
nutra tu alma con su vida santificante, con su amor, con sus virtudes, y te unas a Él. No hay ningún sacramento que nos nutra y nos una más a Dios que el sacramento de la Eucaristía. Entonces es bien importante también aquí la acción de gracias, prolongarla lo más que pueda. Y si no nos dan la oportunidad en la iglesia porque la cierra, estar lo más que uno pueda recogido, no estar hablando mucho, sino recogido. Y si estamos en familia y salimos de la iglesia, nos montamos en el carro y todos son bien creyentes, podemos hacer allí, ¿no?, una oracioncita entre todos, o el ángelus, dándole gracias a Dios por el sacramento de la Eucaristía. Como dice el Padre Rayo Marín, son legión de almas las que comulgan diariamente, pero la mayoría de ellas carecen de virtudes. ¿Por qué? Porque no oran y no están haciendo que el sacramento les nutra, les une a Dios, sino que lo hacen por rutina. Bueno, estimados hermanos, espero que esta meditación nos ayude, nos sirva en algo. Es un poco, por el tiempo lo hago así lo más rápido posible porque no quiero alargarme. Y entonces siempre doy la enseñanza así lo más rápido posible. Será hasta la otra ocasión que tendremos otros temas. Vamos a hablar acerca de la vida de oración, de la práctica de las virtudes. También vamos a tomar sacramento por sacramento, ¿no?, a explicarlo cada uno y cómo vivir cada sacramento. Y las gracias que ofrece más profundamente cada sacramento, que aquí solamente las mencioné. Bueno, que pasen un feliz día y que Dios les bendiga ricamente. Saludos.